Déjenme saludar al periodista Jesús Pérez Gaona, periodista de Revolución 3.0. Usted lo ha visto, lo ha escuchado aquí en Sin Censura, lo ha visto y lo ha escuchado en las mañaneras del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hablar de estos panistas, incluyendo los de Guanajuato, que quisieron colgarse del discurso de Isabel Díaz Ayuso y que pues no sé cómo le van a hacer para mantener el poder allá en Guanajuato. No nos vayan a querer aplicar el haya sido como haya sido de Felipe Calderón. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tu paciencia. No, gracias por la invitación, Vicente. Me uno a las felicitaciones que hubo una reunión de lujo, ¿no? De Nacho, Jairo, Toño ahora, Daniel, y pues me uno a las felicitaciones por tu Algún día cumpleaños. llegarás a esta edad, mi querido Jesús, y, Claro. y estarás, y comprenderás que cada cumpleaños hay que celebrarlo con tocho morocho, mi querido Jesús, y me da mucho gusto que estés aquí y te agradezco tus palabras y que estés aquí listo para hablar con la gente de Sin Censura. Y qué mejor que entre amigos, qué mejor que entre amigos. Y claro, pues el tema que nos reúne, Vicente, es precisamente el encuentro que hubo este fin de semana en Guanajuato, un encuentro que no estaba programado y que surge a raíz de la renuncia de la alcaldesa de León a 20 años de militancia en el PAN para finalmente confirmar su adhesión a Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Maínez. En este acto del fin de semana, del sábado, el Reforma calculó presentes asistentes 20,000 personas. Un poco más conservador, la jornada habló de 10,000, donde se le llamó la reunión de las estructuras panistas para mandar este mensaje de la gobernadora, Livia Denis, que para pues, quienes lo leímos lo entendimos como un mensaje desesperado ante este golpe de Movimiento Ciudadano contra el PAN, y donde estuvo la plana mayor del PAN, entre ellos desde luego Jorge Romero, el Golden Boy que no logra que el partido despunte o brille como quisiera, y el coordinador de los senadores en el Senado de la República, Ricardo Anaya, quienes enviaron mensajes sentidos en contra de la Cuarta Transformación, asegurando que la sangre azul seguirá corriendo por Guanajuato y será un bastión que impedirá que los narcogobiernos de Morena entren. Y pues en esta reunión se aprovechó también para mandar un mensaje de unidad del partido que se encuentra, no se habla mucho, sobre todo por el protagonismo que ha tenido Morena, el cambio en la dirigencia, la acusación contra Rocha Moya, etcétera. Pero en el PAN también hay cambios y están en su propia crisis, Vicente, esa es la novedad, porque mientras en Chihuahua Maru Campos no puede dar la cara por lo que hizo y las encuestas están en contra de ella, tanto las encuestas de popularidad y aceptación del gobierno como las encuestas de intención de voto rumbo al 2027 en el cambio de la gobernatura. Mientras esto pasa en Chihuahua, en Guanajuato la crisis con Ale Gutiérrez, la alcaldesa, ha dejado descolocados a la mayoría de la cúpula del PAN, de los dirigentes que no esperaban este golpe o lo esperaban solucionar de otra forma. Al menos en la Ciudad de México, por ejemplo, se confirmó la adhesión de un cuadro menor pero importante para el PRI en Magdalena Contreras. Y con ese tipo de anuncios, en Nuevo León también, por ejemplo, mucha de la estructura priista está mudando al PAN. Con este tipo de movimientos pretendía Jorge Romero evitar la sangría que está sufriendo el partido y la inestabilidad. En Querétaro, por su parte, la presencia y el anuncio y la confirmación de Santiago Nieto como un aspirante de Morena a la candidatura a la gubernatura en 2027 también anticipa una campaña nada fácil para el PAN. Y finalmente en Aguascalientes estamos viendo papelón que hicieron con Ayuso en Tere Jiménez,
en presencia de una regidora de Morena que se manifiesta y le amarga la visita a la española de ultraderecha, las manifestaciones afuera de los recintos donde personas le expresaban su repudio, el repudio a las posiciones, no a España, no a Madrid, sino a las posiciones de Ayuso de ultraderecha, trumpistas, y sobre todo, y lo que todo mundo también destacó, es este acercamiento que más de una persona, incluido una diputada de Movimiento Ciudadano, le expresaron frontalmente a Ayuso que no era bienvenida en nuestro país. Eh, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, por su parte, se sintió honrada de recibir a esta promotora del genocidio en la conquista. Y en esto, menciono estos 4 estados porque son los únicos que gobierna el PAN, Vicente. No hay más, párale de contar. Solo son 4 gobernadores que rumbo a 2027, pese a toda la campaña contra el oficialismo, promovida ni siquiera desde aquí, sino pagada desde Washington, desde la Casa Blanca, pese a todo eso, rumbo a 2027, si le hacemos caso a las mediciones, a las mejores mediciones de las encuestas, el PAN podría estar perdiendo 2 gubernaturas de las 4 y reducirse a un partido de 2 gubernaturas, ¿Cuáles 2 básicamente gubernaturas perdería? ¿Chihuahua? Chihuahua y Querétaro. Competitivo para Movimiento Ciudadano podría, obviamente no tiene elecciones 2027, pero competitivo podría volverse el caso de Guanajuato para Movimiento Ciudadano rumbo a la renovación en los próximos años de la gubernatura. Pero en estos 2 escenarios, con Santiago Niego como candidato en Querétaro, y ya sea el escenario de Chihuahua de Cruz Pérez Cuellar o en su caso Andrea Chávez, ambos, estos 3 actores de Morena, son muy competitivos para robarle al PAN y convertirlo, como lo apunté, en un partido de solo 2 gubernaturas. Para entender la magnitud del golpe, significaría que el PAN estaría como ahora el PRI, se convertiría en un partido irrelevante. Una de las más argumentos más engañosos de la oposición en estos tiempos es que mantienen gobernando las capitales más importantes del país, con excepción obviamente de la Ciudad de México. Sin embargo, omiten decir que como ya no tienen gubernaturas, su estructura se repliega precisamente a las capitales. Y eso es lo que podría estar viviendo el PAN y por lo cual salen este sábado a mostrar músculo en el único estado donde realmente pueden mostrar músculo, Guanajuato, el estado del Yunque, el estado de Vicente Fox y Martita Sagún, el estado de la ultraderecha más rancia históricamente hablando en el país, para mandar este mensaje en contra de lo que para ellos es una amenaza y comparto su opinión, la amenaza de la cuarta transformación que ahorita podría estar alcanzándolos hasta en donde podrían ser sus bastiones históricos. En resumen, el acto se vivió para muchos como un acto de desesperación, así lo leímos la mayoría. Estuve viendo la conversación en Twitter, pese a que la conversación versaba sobre otros asuntos, quienes hablaban del evento, para la mayoría no fue un acto de la gran presencia panista, del orgullo del Partido Azul, sino solo les queda Guanajuato y si acaso Aguascalientes, que sin faltarle al respeto a ambos estados, su presencia política no es precisamente definitoria o fundamental para las decisiones o las grandes decisiones del país. Entonces, están refugiándose en los estados que pueden y tienen estos actos para mandar mensajes supuestamente de orgullo y que terminan siendo gritos de desesperación, Vicente. Pues sí, desesperación en la oposición y el PRI va por el mismo camino. El PRI va por Me apuras tantito y se quedaría con, cuando mucho, una gubernatura, que es Coahuila, que es el bastión más Coahuila. importante, pero Durango va que vuela para cambiar y para que llegue la 4T. Bueno, al final los duranguenses son los Tendrán la que última palabra. decidan, ¿no? Pero sí veo una gran desesperación porque están al borde de la irrelevancia, tanto el PRI como el PAN, mi querido Claro. Jesús. Si alguna relevancia tienen es la que les da la 4T, es la que las oportunidades de disparar
o de fuego que tienen gracias a la 4T. El último caso, el más emblemático, espero lo compartas conmigo, Vicente, es Alito Moreno pidiendo la renuncia de Mario Delgado y diciendo que las Olimpiadas con el PRI se celebraron de una forma tranquila y siempre respetando la gobernabilidad, ¿no? Todo el mundo lo recordamos, sí, claro, como cuando asesinaron estudiantes, madres de familia, ancianos y niños en la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre, pero solamente ese es el momento que está teniendo la oportunidad porque no está creando los suyos. La Casa Blanca también les ha abierto la oportunidad de tener voz o cierta opinión, como lo ocurrió con Rocha Moya y la filtración que hizo el embajador norteamericano. Pero párale de contar, ellos no están instalados en la agenda política nacional, no pueden instalar temas en la agenda política nacional, a pesar de que cuentan con figuras tan estridentes como Lili Telles, como Alarraq y medios como los de Atípica, los Latinos, o incluso magnates como Salinas Pliego con, digamos, que podrían tener una presencia o impacto o influencia internacional. A pesar de eso, ellos no imponen la agenda, pero tiene que venir la Casa Blanca o tienen que cometer errores la 4T para que obtengan la oportunidad de hablar, ¿no? Y Y tener fíjense, presencia. y fíjense lo que está diciendo Jesús. A cada petardeo de la 4T es carnita para la oposición. De otra manera, no se le ve por dónde. Quisieron Claro. traer a Ayuso y les tronó el petardo en la mano. Pero bueno, lo menciona Jesús. ¿Con qué quiere cerrar Jesús en esta oportunidad? Y qué bueno que pones el tema de Guanajuato sobre la mano, sobre la mesa, porque además ahí es donde también dices, algo está fallando de la 4T en Guanajuato. Tienes a Fox diciendo puras pendejadas de a tiro por viaje en redes. Tienes Guanajuato, sí, del Yunque, pero también es el Guanajuato de Samarripa. Y también es el Guanajuato violento, el Ah, estado sí. más violento de México. Y tienes, o sea, sí hay muchos elementos para decirle a la gente, ¿quieren seguir por este camino? Claro. O de una vez le entramos a la transformación, pero al final, esa es solamente mi opinión, es punto y aparte. ¿Con qué cierras eso? Sí, son 30 años de resistencia del conservadurismo ahí, o atrincheramiento, para decirlo más claramente. Y también, además de lo que enlista, es el Guanajuato que no se ha querido enlistar en el IMSS Bienestar, ¿no? Es en el programa de salud que está dando pues los primeros resultados, esperemos para bien del país que sea exitoso, y que quiere concentrar los recursos públicos de salud que en otros estados, pienso en Michoacán, pienso en el propio Chihuahua actualmente, han servido los recursos de salud para financiar, por ejemplo, medios de oposición o proyectos políticos que están dedicados al golpeteo político en contra del gobierno. Me gustaría cerrar apuntando a la necesidad de ser puntuales y también tener mucha atención en este tipo de actos que pasan desapercibidos, pero que tienen un gran significado, porque mientras por un lado el spotlight está concentrado en la 4T, está concentrado en las figuras polémicas de Morena. Por acá, por abajo, también hay divisiones, hay crisis, hay golpeteos que van a definir el futuro de la oposición en contra incluso de sus propios intereses. También podríamos pensar que lo más divertido en la política ahorita, Vicente, es Rochamoya, pero no, ¿eh? Hay cosas más interesantes como la división de la derecha internacional, que para poner un caso, está mostrando la profundidad de ese abismo entre dos visiones, aparece que son únicas y que están del mismo lado, pero no, como el enfrentamiento entre el Papa, León XIV, y Trump. Para muchos una excentricidad de Donald Trump, de su debilidad por memes y por una egolatría para parecerse o para compararse con Jesús. Pero para otros y para quienes están reflexionando el tema, es un cisma entre la derecha internacional, que por un lado está trincherada en la Casa Blanca con una posición evangélica, una posición de protestantes o de evangélicos que no precisamente siguen la agenda del catolicismo internacional, y que ahora está teniendo
una verdadera batalla que, de nuevo, superficialmente está pasando como solo el desencuentro entre dos figuras, pero en realidad son dos formas de ver el mundo que aparentemente están del mismo lado, la derecha y la ultraderecha, pero que no, se están enfrentando, y que ahí podríamos tomar, en lugar de tomar las palomitas y ver cómo se pelean, deberíamos tomar papel y pluma y ver con atención qué es lo que los está dividiendo y dónde podríamos meternos nosotros para acrecentar, para aumentar esa división y si acaso vencer a la derecha que ahorita es muy poderosa en el mundo. Así es, mi querido Jesús Pérez Gaona, gracias por estar aquí en este lunes No, 11 de gracias. mayo de 2026. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos, a tus trincheras, Jesús? Muchas gracias, Vicente, por la invitación y pueden escucharme y verme con mi querido Jonathan Pérez en Capital 21, en los programas, aunque usted no lo vea, o Lo más absurdo de los medios, o leer mi columna en Revolución 3.0, donde puntualmente estamos informando sobre estos asuntos, como el que acabo de mencionar, o si quieren algo más personal, me pueden encontrar sobre todo en Twitter e Instagram como @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona, periodista. A la orden. Te mando un abrazo, mi querido Jesús, estamos al pendiente. Que tengas Gracias, excelente felicidades, día. Vicente. Gracias, Igualmente. muchas gracias, Jesús Pérez Gaona, hablando con nosotros sin censura.